Cuando estamos aprendiendo a programar en Unity, es normal que nos ocurran varios errores. Muchos de ellos ocurren por desconocimiento de la herramienta, sus funciones y su alcance. En este video veremos un par de los errores más comunes que hemos encontrado mientras aprendemos y que nos comentan en el canal. Aquí tengo una escena que usaremos para ver diferentes problemas que pueden ocurrir mientras programamos en Unity, y un par de recomendaciones para solucionar estos problemas. Por el momento tengo todo configurado como lo vimos en el video de combate cuerpo a cuerpo del canal, que si no lo has visto te lo dejo en la descripción. Este lo único que hace es que nuestro jugador pueda dar un par de golpes al enemigo y le baje la vida. Cuando llega a 0, el enemigo hace una pequeña animación. Este es el script del enemigo. Vemos que tiene una cantidad de vida, un método para tomar daño y una referencia al animator para hacer la animación cuando se debilita. Y de este lado tenemos la lógica del jugador para generar el golpe cuerpo a cuerpo. El método que genera el golpe genera un círculo de la posición determinada y toma el colisionador de todos los objetos que tocó. Luego por cada elemento va a preguntar si tiene la etiqueta de enemigo. Si la tiene, toma el script del enemigo, que es el que acabamos de ver, y llama al método de tomar daño. Con esta funcionalidad vamos a ver un par de problemas. Lo primero que haré para crear ejemplos es duplicar al enemigo. A este lo colocaré al lado izquierdo y lo rotaré 180 grados en Y para que esté mirando para la derecha. Al enemigo duplicado le quitaré el script de enemigo y damos play. Si ataco al enemigo de la derecha no tenemos ningún problema, pero si ataco al de la izquierda vemos que nos sale un error en la consola. Este es uno de los más comunes, Null Reference Exception. Este error significa que estamos intentando acceder a un objeto que tiene como valor null. Significa que estamos intentando acceder a un valor o comportamiento de algo que no se tiene. Esa es la línea que lo provoca en el enemigo que le quitamos el script. Esto es porque el objeto sí tiene la etiqueta de enemigo, pero adentro estamos intentando que tome daño a través del script que llamamos enemigo. Si volvemos a Unity, vemos que la etiqueta de este objeto es enemigo. Si la cambio y lo atacamos, vemos que no genera el error, pero esto es porque no lo está identificando como un enemigo, entonces no genera el daño. Incluso si le agrego el script en medio de la ejecución, no recibirá el daño porque no cumple con la condición de la etiqueta. En el script voy a separar la parte en la que tomamos el script llamado enemigo de la parte donde le hacemos el daño. Si intentamos atacarlo, vemos el mismo error, pero podemos dar doble clic para saber qué línea lo está generando y poder solucionarlo más fácil. Vemos que nos señala la línea donde llama la función de tomar daño. Eso es porque la variable de arriba está intentando tomar el script llamado enemigo del objeto, pero este no lo tiene, entonces es nulo. Cuando intenta llamar la función de tomar daño de algo nulo, genera el error. Hagamos una pequeña prueba. Coloquemos un mensaje en la consola con el valor de la variable de arriba. Si golpeamos al de la izquierda, vemos que nos dice que es null. Pero si golpeamos al de la derecha, vemos que nos dice que es un objeto de tipo enemigo, que su nombre es enemigo. Se ve un poco confuso porque el script y el nombre del objeto son iguales. Una manera que podemos controlar este tipo de errores es tomando el valor en una condición y preguntar si es diferente de nulo. Si no es nulo, significa que tiene el script dentro de él, así que puede tomar el daño. Si probamos, vemos que no genera el error por esta condición. Pero para este tipo de casos podemos tener una mejor solución. En este ejemplo, estamos tomando todos los objetos que tocó el círculo. Y en caso de tener la etiqueta de enemigo, entramos a operar. Podemos reemplazar esto por el objeto .tryGetComponent. Dentro del paréntesis colocamos out, el nombre del script y el nombre de la variable donde lo queremos almacenar. Toda esta línea lo que hace es que el objeto intenta tomar el componente que le indiquemos. En este caso es el script de enemigo. Si lo encuentra, lo podemos usar dentro de la condición como el nombre de la variable que usamos al final, que en este caso es enemigo golpeado. Si no lo encuentra, sigue la ejecución. Entonces podemos quitar todo lo que tenemos adentro y solo dejamos enemigo golpeado.tomar daño, porque ya encontró el objeto con este script y le puede generar el daño sin problemas. Para verificar lo que está ocurriendo, colocaré un else que deje un mensaje en la consola. Para este le diré que el objeto no tiene el script del enemigo. Si vamos a probar y atacamos al enemigo de la derecha, que sí tiene el script, vemos que nos sale el mensaje, pero no debería, él sí tiene el script de enemigo. Coloquemos un par de mensajes en la consola. Si el enemigo tiene el script, vamos a decirle que nos coloque el mensaje que diga enemigo toma daño, y le concatenamos el nombre del objeto que tocamos. En caso de no tener el script, le agregamos también el nombre para saber cuál es el objeto que no tiene script. Vamos a probar. Si ataco al de la derecha, vemos los mensajes. Y el objeto que no tiene el script se llama límite. Y el que sí lo tiene y recibe daño se llama enemigo.
El objeto que se llama límite es este. Es el colisionador que nos indica cuál es el espacio que debe ocupar la cámara. Lo importante aquí es que al generar el ataque tomamos todos los objetos con colisionadores en el rango del ataque, y a los que tienen el script del enemigo les hace daño. Este puede ser un ejemplo de lo delicado que puede ser un else en este tipo de condiciones. Si quisiera generar un cambio en los objetos que golpea, pero no tienen el script, puede generar errores inesperados. Si lo desactivamos y volvemos a probar, vemos que solo nos sale el enemigo que tiene el script. Si golpeamos al de la izquierda, vemos el mensaje cuando no tiene el script y el nombre del objeto. En este caso se llama enemigo 1 porque es el duplicado. Te recomiendo ver el video de interfaces que hicimos en el canal. Este te puede ayudar a generar diferentes comportamientos en tus objetos teniendo en cuenta el componente que usa y no la etiqueta de una manera más general. Te lo dejo en la descripción. Para el siguiente ejemplo, colocaré el script como lo teníamos al inicio, con la etiqueta. Un error muy común cuando trabajamos con el tag es que este es una cadena, un string. Si vemos la palabra enemigo, es este script. No nos la deja escribir de manera diferente porque es una clase. Pero la etiqueta la podemos escribir de muchas maneras. La colocaré con minúscula. Vemos que este objeto tiene el tag de enemigo. Si lo atacamos, vemos un error. Nos dice que el tag enemigo no está definido, pero aquí arriba lo tenemos. Si vamos a agregar una nueva etiqueta, podemos escribir enemigo, pero con minúscula, y vemos que nos deja agregarlo. Si lo intentamos golpear, vemos que no genera el error porque ya tenemos una etiqueta con este nombre, pero no genera el daño en el objeto. Si le cambiamos la etiqueta por la nueva, vemos que sí puede tomar el daño. Esto es porque en programación es muy importante tener en cuenta las mayúsculas, minúsculas o caracteres especiales cuando creamos nuestro código. Él no entiende el lenguaje natural como nosotros lo hacemos. Para el código enemigo con mayúscula y enemigo con minúscula son dos cosas diferentes. Entonces, para darle una solución al manejo de cadenas que afectan de esta manera nuestro código, podemos crear una constante. Para esto podemos crearla arriba escribiendo const. Para este caso quiero que sea un string que sea el tag del enemigo y lo colocaré con mayúscula. Y en la parte donde usamos la etiqueta podemos usar esta constante en lugar de la cadena directamente. En el inspector no nos aparecerá, pero funcionará de la misma manera. Esto es útil para tener almacenados en un lugar diferentes cadenas que podemos usar en nuestro código, pero es preferible usar un contenedor para almacenarlas y evitar errores de sintaxis dentro del código. Este ejemplo lo podemos llevar también en las animaciones. Aquí en el animator del jugador tenemos varios parámetros, como la velocidad en X y en Y, además de un trigger para generar la animación del golpe. Si vemos el código, aquí tenemos el llamado del animator con este valor. Lo tenemos escrito con mayúscula. Si lo cambio a golpe con minúscula y probamos el juego, podemos ver que no nos sale un error sino una advertencia. Nos dice que el parámetro golpe no existe. Esto es porque, como en el ejemplo anterior, es muy importante la sintaxis para que funcione de manera correcta. Otro error común se presenta con los métodos reservados de Unity. Como ejemplo tenemos el start, onDrawGizmos o el update que tenemos en este script. Estos tienen un funcionamiento especial dentro del código y vienen dentro de la clase base de Unity MonoBehavior. Por defecto, los scripts que creamos lo tienen. Este compone una cantidad muy grande de elementos que podemos manipular dentro de nuestro código que nos facilita la manera de crearlo dentro de Unity. En nuestro código podemos ver que si intentamos escribir incorrectamente algo nos lanza un error, porque estas son propiedades o métodos de estas clases. Pero no ocurre lo mismo con los métodos de Unity. Si escribimos start con minúscula, por ejemplo, nos marca una advertencia, pero no un error. Entonces Unity nos deja ejecutar el código. Pero todo lo que este método hace lo ignora porque está mal escrito. En este caso nos arroja un error en la animación. Esto es porque el método start lo que hace es llamarse una vez por cada instancia del script. Aquí está asignado la variable del animator, a la que tiene el objeto. Pero al estar mal escrita no asigna el valor, entonces el animator queda nulo. Coloquemos un mensaje en el start y dejemos el animator como público para poder verlo en Unity. Si ejecutamos el juego, vemos que se llama el método start y coloca el mensaje. Además, vemos que el animator ya tiene el valor, que es el que tiene el jugador. Pero si está mal escrito, vemos que no sale el mensaje en la consola y el animator no se asigna. Así que si intentamos atacar para que genere la animación, nos sale un error. Vamos a ver otros ejemplos. Para este caso cambiaré de proyecto. Aquí tengo una escena donde quiero que mi cámara siga al jugador. Esta está hecha con Cinemachine.
Tenemos un video en el canal donde te enseñamos cómo usar esta herramienta. Si no lo has visto, te lo dejo en la descripción. Para que la cámara siga a nuestro jugador, es suficiente con arrastrarlo al espacio que dice Follow. Como podemos ver, lo sigue con normalidad. Pero ¿qué ocurre cuando el jugador no está en la escena cuando inicia? La referencia se pierde. Este ejemplo es de nuestro video de cómo crear un menú de selección de personaje. Este funciona creando un objeto que es el jugador en el nivel. Si lo probamos, vemos inmediatamente el problema. El jugador se crea, pero la cámara no lo sigue. Esto es porque el espacio de follow se debe llenar con la referencia del jugador, pero este no existe en la escena hasta que lo seleccionamos. La gran mayoría de los campos que vemos en estos componentes se pueden editar desde un script. Para esto necesitamos al jugador, entonces debemos buscarlo en la escena. Aquí tengo un script que llamé seguir jugador. Veamos qué hace. Esta toma una referencia a lo que llamamos Cinemachine Virtual Camera, que es así como se llama el componente. Para poder usarlo, llamamos a la librería con Using Cinemachine. Y en el Start hacemos que el espacio de follow sea igual a GameObject.FindGameObject with tag. Eso es para buscar el objeto con la etiqueta Player dentro de la escena y tomamos su transform. Esto es muy común en nuestros juegos. Normalmente, muchos de los objetos no están en la escena desde el inicio, así que tenemos que buscarlos y asignar sus valores dentro de un script. Tenemos un video en el canal donde vimos varias maneras de buscar objetos dentro de la escena, te lo dejo en la descripción. En Unity, arrastrar el componente de la cámara virtual a su espacio en el script. Vamos a probar este funcionamiento. Si selecciono un personaje, vemos que carga la escena, pero nos sale un error. Nuevamente, un Null Reference Exception. Si vemos los prefab de los jugadores, todos tienen la etiqueta de player, entonces ¿qué ocasiona el error? Este puede ser un error ocasionado por el orden en el que se está ejecutando el código. Es posible que primero se esté intentando buscar el objeto dentro de la escena antes que el objeto se cree. Entonces debemos asegurarnos que primero esté creado el objeto antes que lo busquemos. Existen muchas maneras de lograrlo. Esta que haremos no es la mejor, pero es para enseñarte algo muy útil y que solucionará nuestro problema rápidamente. Los métodos de Unity también pueden ser corrutinas. Las corrutinas son métodos que tienen una espera de tiempo para ejecutar el código. La sintaxis es extraña, pero lo que hicimos aquí es que él va a ejecutar el start, y luego de esperar por medio segundo va a buscar al jugador en la escena. Si probamos nuevamente, podemos ver que al seleccionar al jugador nos carga la escena, y después del medio segundo se ajusta al jugador y lo empieza a seguir. Esta es la importancia del orden en el que se ejecuta el código dentro de Unity. Muchos errores pueden ocurrir por esto. Una línea de código que se ejecute antes de tiempo puede generar problemas difíciles de seguir o de replicar. En Unity se tiene un orden de ejecución de los métodos. Por ejemplo, tenemos el método awake que se ejecuta antes del start y tiene su propia lógica. Este es el orden en el que se ejecutan los métodos. Como podemos ver, aquí está el awake que se ejecuta antes del onEnable y antes que el start. Si lo vemos de esta manera, se ve muy abrumador. Pero es necesario saber cuándo debemos usar estos métodos y qué problemas pueden ocurrir si una línea de código se ejecuta antes o después de otra. Otro problema que podemos encontrar es según la versión que estamos usando de Unity. Un ejemplo rápido lo tenemos con Cinemachine. Si queremos crear una cámara virtual en la versión que estoy usando, que es la 2022.3, doy clic derecho en la jerarquía y está el submenú de Cinemachine. En el momento de crear el video de Cinemachine en el canal, tenía la versión 2020.3 y el submenú estaba en la parte superior. Eso es un problema común. Es posible que en el momento que veas este video y estés usando una versión más reciente, el menú se vea de otra manera, tenga funciones nuevas o remuevan otras. Este problema tendría dos soluciones. Una sería usar la misma versión que en el tutorial o en el video, pero realmente no te recomiendo esa solución, porque puede ser que las nuevas versiones tengan mejores funciones y el proceso de aprenderlas o adaptarlas no sea tan complejo. En caso de necesitar esta herramienta puede ser una alternativa. Por ejemplo, tenemos en el canal un video sobre cómo hacer que un enemigo nos siga esquivando obstáculos. Para las versiones más recientes de Unity, este paquete genera conflictos. Entonces las alternativas pueden ser usar un paquete diferente. En nuestro caso tenemos el video del algoritmo A*, o usar una versión que sí lo soporte. Para terminar, vamos a ver un problema al generar prefabs. Aquí tengo un murciélago que se mueve en un par de puntos que definimos. Esto lo vimos en un video del canal. Te lo dejo en la descripción por si quieres verlo. Aquí tiene el script y la referencia de 3 puntos que creé para que se moviera.
Si lo arrastro directamente a la carpeta para hacer un prefab, vemos que pierde la referencia de los puntos. Entonces si lo creo desde un script o lo arrastro a una escena, vemos que genera muchísimos errores. Para solucionarlo, podemos crear un objeto. A este lo llamaré murciélago objeto. Y tomamos todos los objetos que componen su comportamiento dentro de este nuevo. Ahora tomamos al padre y lo arrastramos a la carpeta para hacer un prefab. Si lo arrastramos nuevamente, vemos que tiene todos los componentes, y si colocamos muchos y damos play, vemos que se comportan como queremos. Esto funciona para elementos que no necesitan ningún objeto fuera de ellos para funcionar. Si requiere un objeto extra, debes buscarlo en la escena como lo hicimos con la cámara para seguir al jugador. Solucionar errores es parte de la programación. Muchas veces cuando estamos probando nuestros juegos ocurren situaciones inesperadas que debemos solucionar. Algunas son más sencillas, como los errores de sintaxis, pero otras requieren de una búsqueda más extensa sobre nuestro código y el diseño que creamos. Y eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado y te sea útil para seguir aprendiendo sobre desarrollo de videojuegos. Si deseas apoyarnos, puedes suscribirte a nuestro canal o apoyarnos en Patreon. Ahí estamos subiendo el código y otros videos del canal. Quiero dar un agradecimiento a Brian Aguirre Pérez, a Emilio, a Kaden, a Murillo, a Francisco Lozano, a Isaac DC, a Luis Ventura y a Milgacia Productions por su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.